Tenemos el gusto de presentar al doctor Wilfredo Camacaro, economista y profesor titular de la Universidad de Carabobo. Nos parece una interesante vinculación la que haces entre la medicina y la economía al analizar el comportamiento de esta última a partir del discurso de la medicina. Y en función a esa temática que has investigado, pues nos encantaría que pudiéramos hablar en algunos de sus contenidos. En primer lugar, ¿a qué llamaste una hibridación interdisciplinaria artificial y por qué? Hola, un saludo a todos. Me es sumamente agradable compartir con el Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos, liderado fundamentalmente por mis grandes amigos Dilio y Judy. Y verdad que es muy agradable poder intercambiar algunas ideas con ustedes. Bueno, tomarme en cuenta la primera inquietud con respecto a la forma como se hizo el trabajo de la arritmia monetaria. Quiero referir que la idea en base al concepto o diríamos a la temática es que no se quería pretender dar a conocer un nuevo sistema conceptual donde ese híbrido entre medicina y economía estuviesen enmarcados. Pues era solamente una intención de buscar cómo se interrelacionan esas dos disciplinas sin llegar a un constructo del sistema conceptual, como les decía antes. No era una articulación propiamente dicho, pero sí se articulan elementos relacionados con cada una de ellas. Y fundamentalmente es como un ensayo de aspectos relacionales que puedan existir entre esas dos disciplinas sin afectar en ningún momento las estructuras definitorias que constituyen ellas. Por eso se hizo la referencia en el artículo, donde no es una novedad. El pensamiento económico se ha interesado mucho en los aspectos disciplinarios y sobre todo en el área de la medicina. O al revés, muchos médicos se han interesado históricamente en buscarle una definición clínica o médica a aspectos económicos. Una muestra de ello es William Petty, o William Petit, como lo llamamos más comúnmente en nuestro argot nacional, donde él busca una relación entre lo que es la grasa del cuerpo humano con el dinero, y lo refiere como la grasa del cuerpo político. Y entonces hace una explicación de cómo el crecimiento de la grasa en el cuerpo humano obstaculiza los movimientos y los obstruye, y también es indispensable para poder articular estos movimientos. Asimismo, él hace la relación entre lo que es la grasa del dinero, estimulando las movilizaciones, los intercambios, pero también la abundancia de esa grasa puede obstruir los movimientos. Eso es a grosso modo lo que William Petit trata de explicar, tomando en consideración aspectos de medicina y en el orden económico. Otra evidencia muy resaltante en lo que es el pensamiento económico es las ideas fisiocráticas, que también la refiero ahí en el artículo. François Quesnay, y en sus mensajes a Mirabeau, al marqués de Mirabeau, él hace una explicación de cómo las enfermedades son tratadas, las enfermedades graves son tratadas a través de la fisiología, y entonces hace el símil de cómo una enfermedad avanzada de alta gravedad en la economía y en la sociedad debe ser tratada con la fisiología social, que es el término que le da. Y allí escoge un elemento básico del efecto circulatorio a través del producto, ¿no? El producto neto, que lo llaman ellos, que es la capacidad de producción excedentaria, es la base para determinar el proceso de circulación económica. Y eso es una evidencia de cómo ellos, estos autores, toman en referencia los aspectos de medicina para darle explicaciones económicas o viceversa, ¿no? Eso es lo que yo trato de referir ahí cuando hablo de la hibridación que puede existir entre economía y medicina.
Eso como primera inquietud que me hacen referencia. ¿Cuáles son los síntomas que permiten hablar de una arritmia monetaria y financiera en Venezuela? Ahora bien, tomando en cuenta esta segunda inquietud que me plantean, pues tomamos en cuenta algunos conceptos médicos como la disritmia, donde se asume la alteración del ritmo o de la frecuencia con que se dan en aspecto normal pues los latidos del corazón, y tomamos en cuenta también la fibrilación, que se refiere a la falta de bombeo sanguíneo desde el corazón, así como las taquicardias como un latido rápido del corazón y la bradicardia como un latido demasiado lento también del corazón, y allí lo llevamos a lo que es la arritmia, que es considerada desde el punto de vista médico como la falta o digamos cuando ya el organismo muere y los ritmos desaparecen totalmente. Eso lo relacionamos con lo que es el Producto Interno Bruto como motor fundamental de la dinámica económica, y allí agarramos lo que es el desorden administrativo de los cuerpos estatales, que se reflejan como algunos antígenos en el cuerpo económico nacional. Eso, por supuesto, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto, como lo dije antes, es la parte dinámica de la economía. Todo ello evidencia una debilidad en el sistema inmunológico de la sociedad venezolana, y eso es lo que produce, lo que decíamos ahora, la presencia de los antígenos en el cuerpo económico. Ello nos lleva a la formación de tumoraciones, y entre esas tumoraciones de importancia de orden económico reflejamos la inflación, y la reflejamos como tumoración porque, si bien es cierto, en la medicina se habla de los tumores benignos, y tumores benignos porque realmente no van a generar una afectación mayor en el cuerpo humano. Bueno, asimismo la inflación puede ser un tumor benigno en la medida que es utilizado como una estrategia para expandir la economía, para generar un crecimiento de la dinámica económica, pero también, y ahí la podríamos ver como un tumor benigno, pero también se puede convertir en maligno cuando esa inflación perdura, es permanente y realmente no activa la economía nacional, sino todo lo contrario, se genera una contracción o una depresión del Producto Interno Bruto. Eso, bueno, con respecto a los órganos que de alguna manera se han visto afectados por todo este proceso, por supuesto el órgano y el organismo de mayor requerimiento de un tratamiento rápido, como lo decíamos antes, es el Banco Central de Venezuela. Pues, del Banco Central de Venezuela es que se refleja todo lo que es la activación de la economía nacional, y ese es un organismo que requiere tenerle el respeto y la consideración necesaria para poder tener una economía sana, una economía saludable. Precisamente cuando hablamos de organismo es porque sus reacciones no son mecánicas, pues requiere la participación conjunta, y en esa participación hay, como decíamos antes, el juego de los actores fundamentales de la economía es necesario, y así podíamos ver que ese es uno de los órganos de mayor importancia cuando estamos hablando de buscar la salud de la economía nacional. Otro que en el caso de Venezuela, otro órgano pues, que es fundamental cuando estamos hablando de la economía venezolana, es PDVSA, pues, la empresa encargada de todo lo que significa el comportamiento de la producción y distribución de nuestro fundamental digamos elemento de crecimiento económico. Eso también obliga a pensar que hay que entender que por muchos esfuerzos individuales que se puedan hacer a través de quienes puedan presidir la empresa, se requiere una participación conjunta donde el recurso humano sea realmente cualificado y que responda a todos esos procesos de transformación y cambio tecnológico, que eso nos lleva a revisar lo que significan las infraestructuras petroleras, sobre todo tomando en cuenta que nuestros pozos petroleros ya están bastante maduros, hay muchos que ya definitivamente están agotados, y eso requiere un alto nivel tecnológico para poderlos reactivar, o por lo menos proteger los disponibles que quedan.
aun cuando se quiera decir que vamos a buscar una economía que no sea dependiente de la renta petrolera, sabemos que sigue siendo el factor de mayor incidencia para poder ver el comportamiento económico. Y allí las infraestructuras también hay que ver sus niveles de deterioro para poder de alguna manera rescatar el proceso de refinamiento para el consumo nacional y para poder fortalecer esas exportaciones, no solamente del crudo, sino también de los derivados petroleros. De tal manera que ese otro órgano que ha estado sumamente afectado con la situación económica que estamos viviendo, además de él, era que se alimentaba en gran medida la acción financiera y monetaria del Banco Central de Venezuela. Y como decíamos ahora, pues cuando estamos hablando de organizaciones, precisamente porque entre ellas tienen que cooperar y entre ellas tienen que relacionarse y aproximarse para poder desarrollar una economía armónica y que responda a todas las inquietudes que puedan tener los pobladores venezolanos. Y un órgano en el cual, como estábamos hablando previamente, los órganos afectados en el país son muchísimos, ¿no? Pero quise centrarlo en los que están más vinculados a la temática que estamos desarrollando, y no puedo dejar por fuera un órgano que es clave en cualquier economía, y es la educación. En Venezuela necesitamos rescatar todo ese empuje que traíamos desde el inicio de la democracia, donde la educación primaria pues fue un factor expansivo, con una educación de formación buscando cada vez lograr la formación final de educación superior universitaria de la mayor cantidad de pobladores nacionales, y no solamente buscar esa alfabetización, sino realmente formar un recurso humano capaz de dinamizar un proceso de desarrollo y de expansión nacional que pudiera insertarse en lo que pueda ser las exigencias a nivel internacional. Y así lo veníamos logrando. Bueno, eso hay que rescatarlo con mucha fortaleza, mucha velocidad, y sobre todo tomando en cuenta que el proceso de transformación se ha hecho inmediato, o rescate inmediato, y ese rescate inmediato tiene que hacerse precisamente con el recurso humano de mayor alta calificación, y ese es el que genera la educación superior nacional. Yo diría que todo el enfoque de la formación y de un recurso humano inmediato que pueda asumir el papel de rescate nacional está en las universidades, y a ellas hay que enfocar toda la actividad, porque son donde se va a conseguir el avance tecnológico y sobre todo el manejo más adecuado de la información para generar las transformaciones innováticas y de inventiva que requiere un país para poder fortalecerse frente a esta situación. Continuando con esta explicación del efecto inflación y su símil como un tumor, veríamos que se puede dar a través de ella ya no solamente como una inflación, sino una inflación desmedida, de alta dimensión, muy creciente. Eso lo podríamos, que en economía lo denominamos la hiperinflación, la podríamos ver como un tumor venoso profundo, que en la medida que se va agudizando cada vez más puede llevar a lo que en medicina llaman de las neurismas, y que un estallido de ellas pues ya genera la arritmia, porque rompe con todo el ritmo cardíaco, ya detiene todo el proceso de activación humana. Cuando lo relacionamos con la economía, vemos que si tenemos un sistema monetario donde su base, dinero base, la masa inicial de la moneda prácticamente ha desaparecido con la desaparición del circulante, cuando no tenemos monedas fraccionarias, no disponemos de depósito a la vista, cheques, tenemos muy poca emisión de billetes. Además, como decíamos antes del desorden administrativo, ustedes recordarán cuando se habló de la emisión de una mayor cantidad de billetes que nunca llegaron, después la de aceptar que no se iba a utilizar el bolívar, y como algo curioso, pues en
una total desaparición del bolívar, que particularmente le he llamado una desbolivarización, y eso, bueno, ha traído como consecuencia todo lo que hemos visto de esta anarquía en el uso de la divisa inadecuadamente. Todo ello pues nos determina cómo se conduce a través de la formación de estos coágulos que se van dando ante un crecimiento de la liquidez sin crecimiento de la producción, que ya decíamos que al final pueden generar las neurismas. Teniendo en cuenta eso, es que vemos la llegada pues a una arritmia monetaria y financiera que significaría pues la paralización total del organismo monetario o del sistema monetario y financiero, porque no hay ritmo, pues no hay ritmo en estos dos elementos, cuando vemos que la tasa de interés, que es uno de los elementos claves para medir cómo ordenar el sistema financiero, prácticamente en Venezuela está controlada sin dejar que funcione adecuadamente, ¿no? Todo ello pues nos evidencia lo que decíamos de una arritmia monetaria y financiera. ¿Hay un tratamiento para superar la arritmia económica y financiera? Ahora, ¿cómo tratar esta arritmia financiera y monetaria que está viviendo el país? Bueno, sencillamente hay que primero dar una base institucional muy sólida, muy fuerte, que permita regular lo que significa el comportamiento del sistema, y darle ese carácter sistémico que facilite el flujo necesario que de alguna manera genera las operaciones financieras y monetarias. Para ello, pues, se requiere un Banco Central realmente dedicado a construir una política monetaria sin la imposición del cuerpo ejecutivo. Y aquí recuerdo cuando Díaz Bruzual, siendo presidente del Banco Central, él hacía referencia a la necesidad de crear el poder monetario para separarlo totalmente de lo que es el poder ejecutivo e incluso del poder legislativo, y hacer una elección de quiénes serían los integrantes de ese Banco Central. De manera que requerimos de darle organicidad a la economía nacional a través de un Banco Central realmente autónomo, que pueda definir cuáles son los requerimientos de la liquidez monetaria en función de la producción, y además ver cómo hacer que el funcionamiento de las tasas de interés realmente contribuya a un crecimiento de las inversiones. Pues si no hay crecimiento de la inversión, pues no va a haber crecimiento del producto, y al no haber crecimiento del producto y estas inyecciones monetarias, volvemos a lo que decíamos antes de una destrucción total del ritmo armónico que pueda requerir la economía. Entonces, el tratamiento necesario está en el órgano fundamental para lograrlo, que sería el Banco Central de Venezuela, y allí armonizar cuál puede ser la inyección monetaria, el orden financiero nacional, el funcionamiento de las inyecciones secundarias de dinero a través de todo lo que son las instituciones bancarias y demás instituciones financieras, que de hecho vemos cómo se han convertido sencillamente en unos centros de pago y de asignación de aportes ante la solicitud de sus ahorristas, de sus clientes, y más no se está realizando ningún tipo de actividad innovadora, de expansión, de procura de un crecimiento de las inversiones en el sector industrial. El requerimiento agrícola, que se ha elevado tanto, está en el orden de los 30.000 millones de dólares para poder más o menos poner a funcionar la economía agrícola nacional. Eso obliga a tener una línea crediticia de alto nivel que estimule e incentive ese proceso de producción, tanto en la agricultura como en el sector industrial, que, como vemos, pues los centros industriales nacionales están totalmente abandonados. Son ciudades, o digamos localidades
desiertas, donde ya la mayoría de las empresas han bajado su Santa María, y todo eso pues hay que buscarle cómo activarla para que se rescate el proceso de producción y crecimiento del Producto Interno Bruto, como decíamos ahora, y con ese crecimiento del producto pueda armonizarse todo lo que significa la fluidez desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista financiero. ¿Cómo ves las perspectivas económicas del país para lo que resta del año 20? Perspectivas desde el punto de vista económico en lo que queda de este año, lo que decíamos anteriormente obliga a hacer un cambio del timón que dirige pues el buque de la economía nacional. Eso nos obliga a hacer un viraje total, y particularmente no lo visualizo en el corto plazo, y en la medida que más larga le demos, pues el vuelco, el viraje tiene que ser más profundo, más agudo, porque las posibilidades de erradicar todas estas que llamábamos antes tumoraciones que se puedan formar en la actividad económica nacional, extirpar esos tumores va a requerir una mayor profundidad en las acciones, y en la medida que no se tomen lo más pronto posible, pues veríamos que nos va a conducir a buscar mecanismos que puedan llegar a la raíz de la solución de los problemas, no solamente en el problema de economía monetaria y financiera, sino de economía real, que es la que puede contribuir a que se fundamente todo lo que significan los aspectos económicos en el corto e incluso diríamos en el inmediato plazo. Eso nos obliga a pensar en la necesidad de buscar mayores acuerdos con organismos multilaterales, la aceptación del financiamiento internacional, la entrada de muchas vías de programas realmente organizados, programas de inversión social y de inversión productiva que contribuyan a que se dé una activación verdaderamente sólida y armónica. De tal manera que yo, en perspectiva del 2020, no veo que esto se pueda lograr, porque requiere un consenso, y viéndolo desde el punto de vista de una política de oferta en la economía, requerimos activar la productividad de una forma inmediata, y eso obliga a un consenso tripartito, pues con la participación del sector empresarial, del sector laboral, del mismo Estado, o diríamos del gobierno, del Poder Ejecutivo, todo en armónicas relaciones donde puedan definir las estrategias de crecimiento lo más pronto posible, y que puedan ser activadas en el muy corto plazo, buscándole solidez en el mediano plazo, y así poder construir políticas de reglas que nos puedan conducir a lo que es las perspectivas económicas a largo plazo.